Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde al grupo segundo año AB y hoy es 9 de septiembre de 2021. Esta es la sexta clase. Arroyo Sailing. Presente, profesora. Liz María Barría. Presente, profesora. Canto María Victoria. Presente, profesora. Caitlin Castillo. Cherry o Stacy. Presente, profesora. Ajá, bien. Noel del Cid. Hilary Fragueiro. Ah, mira, me puso excusa. Rosario Guerrero. Presente. Hidalgo Abraham. Jaramillo Vanessa. Presente. Coxy Crocamo Kevin. Kaylee Lara. Creo que la compañera sale del grupo. A ver, Robin, dime. Creo que la compañera mandó una excusa al grupo. Lara. Sí, correcto. ¿Sí? Sí. Tienes razón, gracias. Nicole León. Aquí ya veo los otros que mandaron excusa. Ariadna López. Presente, profesora. Olivardía Milagros, me parece que yo vi a Olivardía. ¿Dónde estás? Aquí. Ya te vi. Angélica Ortega. Ya te vi, Angélica. Arielis Ortiz. Presente, profesora. Ya enciendo la cámara. Papazzori. Presente, profesora. Peña Karen. Presente, profesora. Tatiana Pérez. Presente, profesora. Yorleni, que mandó excusa, ya vi ahí. Sánchez Maica. Me parece Presente, que- profesora. Sánchez Durleis. Sánchez Durleis. No está. Tardencilla. Presente, profesora. Teixeira Milagros. Presente, profesora. Robin Ureña. Gisare, que me parece que entró. Sí, ya te vi. Ahí. Sosa Nayelis. Presente, profesora. Tú eres la que estaba mala. No. Guerra Isaac. Caitlin Castillo acaba de entrar.
Bien. Profesora, buena, Alvarado. Alvarado Sumailín. Tú eras la que te habías cambiado del otro grupo, ¿verdad? Sí, profesora, sí. Sumailín Alvarado. Dime tu cédula. 8.988. Ajá. 148. 148. Bien. Contestando la pregunta, Arielis, Buenas tardes, profesora. si ya te puse ahí. Arielis, ¿me escucha? Sí, profesora. Yo me puse a revisar las clases del 2 de septiembre. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el 2 de septiembre tuve un problema con las grabaciones de las clases que tenía, el Zoom me marcaba saturado. ¿Se acuerda que les comenté? Por eso es que no aparece, Arielis, la clase del 2 de septiembre. Y entonces, para los estudiantes que no habían venido, yo le tomé en cuenta lo que se anotaron en el video individualización de la pena, primera parte, porque la clase del 2 no se grabó por el problema que había de almacenamiento. ¿Oíste? Eso es para Ariely y para todos los demás. Sí, profesora. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a continuar. Hoy les dije que les iba a presentar, ya habíamos acabado la parte teórica, ¿se acuerdan? El módulo primero de teoría, de la primera parte de teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Y que íbamos hoy a practicar los problemas. Ya yo sé que lo vamos a ver a partir de la semana del 13, es decir, de la siguiente semana. Sin embargo, hoy vamos a hacer una práctica después que yo le explico un modelo que está en el libro de texto. Vamos a hacer la práctica. Yo le voy a asignar a ustedes un problema. Les voy a dar unos minutos para que usted lo analice y así podamos observar y usted me pueda decir todas las dudas que tiene. Voy a compartirles pantalla un momentito. Ay, caramba, abrí el que no era. Voy a compartirles pantalla. Momentito, momentito. Ya les comparto. A ver. Todos deben estar viendo la página web, ¿verdad? El sitio web. Ok. Ahora nos vamos, cursos virtuales. Y nos vamos, material didáctico. Derecho Penal General, módulo 1. Que ya hablamos de la pena, clasificación de la pena, individualización de la pena, medidas de seguridad. Vamos al modelo de análisis. Vamos a ver. Lo está viendo, ¿verdad? Está viendo el modelo de análisis. ¿Aló? Sí, profesora. Profesora, sí se ve. Bien. Vamos
Y ese modelo de análisis, aparte de tenerlo usted ahí en material didáctico, le voy a decir en qué página usted lo tiene del libro Estudio del Código Penal, lo tiene en la página 58. En la página 58 usted tiene el desarrollo de todo este problema. Lo tiene usted ahí. Bien. Vamos pues. ¿Qué me dice a mí el problema? Dice. Y la pregunta, esta pregunta es válida para todos los problemas. Es decir, la misma pregunta se aplica a todos los problemas. El formato que usted tiene que utilizar para el desarrollo de estos problemas es tal cual como yo se los pongo aquí. Dice el problema, el menor de edad, entre paréntesis, tiene 15 años de edad, cierro paréntesis. Calito Malamaña fue identificado como la persona que se introdujo en horas del mediodía, aprovechando que la familia de nombre dejé la puerta abierta, habían dejado la puerta del garaje abierta. Y que los miembros de la familia se encontraban almorzando en el domicilio, llevándose la cantidad de $25,000 en prendas. Además, él contaba con la ayuda de 2 menores de edad, identificados como Pelión Buenrostro, entre paréntesis, tiene 13 años de edad, cierro paréntesis, y Chichón Pleque Pleque, abro paréntesis, tiene 12 años de edad, cierro paréntesis, quien dispara con arma de fuego al señor Sinforoso dejé la puerta abierta, ocasionándole una lesión en el brazo izquierdo, por la cual se le incapacitó por 60 días. Por último, en las investigaciones realizadas se determinó que ellos 3 forman parte de la pandilla conocida como los adolescentes malditos. Pregunta, ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? Fíjense, ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? Ahora empezamos el formato del análisis. Usted tiene que poner tal cual como le puse aquí. Usted se fija que puse primera parte 2 puntos. Enumeración de los datos o hechos. Así mismo lo tiene que poner. Primera parte, 2 puntos. Enumeración de los datos o hechos. Tal cual. Y los datos, acostúmbrese que siempre, no solamente para las clases de la doctora Julia Sáenz, para cualquier análisis de problema, lo primero que usted tiene que saber son los datos. Eso no se escribe seguido de una coma. Se enumera, ya sea con los números o con literales. ¿Por qué? Porque en esa forma enumerada es que a usted le va a permitir y le va a dar una mejor y mayor visibilidad de lo que ocurrió en el problema. Si usted lo pone todo amontonado, usted no va a saber identificar los aspectos fundamentales. Entonces,
En la enumeración de los datos o hechos, usted va a poner lo fundamental, lo más importante, lo que le puede a usted dar luces para advertir ante qué figura delictiva nos encontramos y cómo se puede establecer la individualización de la pena. Yo después les voy a agregar otras preguntas. Por ejemplo, les voy a agregar el aplazamiento de la pena. Determine si se puede aplicar o no allí un aplazamiento de la pena, un sustituto penal o no. Todo eso yo se lo preguntaré a medida que vamos avanzando en las clases. Pero en principio, la pregunta siempre será ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? Bien. Luego que yo escribo primera parte, 2 puntos, enumeración de los datos o hechos, empiezo a enumerarlo. ¿Qué hay allí? Algo importantísimo que nos salta a la luz. Oiga, la presencia de 3 menores de edad. Eso es algo básico y que yo lo tengo que enumerar. No solamente poner 3 menores de edad, señalar quiénes son esos menores y señalar su edad y lo que hicieron. ¿Por qué? Porque acuérdese que si bien es cierto existe un derecho penal del menor de edad, no es que el menor queda exento de libre y paja, de paja y polvo, ¿ah? No. Va a depender del grupo etario al cual él forme parte y asimismo estaremos ante la presencia de una pena o de una medida de seguridad. Y aquí vemos lo siguiente. El primer menor de edad, Calito Malamaña, con 15 años de edad. Esa es una característica básica, así que se la tengo que colocar. Entre paréntesis, ¿qué fue lo que hizo él? Se llevó las prendas o joyas. Segundo menor de edad, que lo pusimos en el B, Peleón Buenrostro. ¿Cuántos años tiene? 13. Tercer menor de edad, Chichón Pleque Pleque. ¿Cuántos años tiene? 12 años de edad. Entre paréntesis, él dispara el arma de fuego. 2. Hay un disparo, el disparo en el brazo izquierdo del señor Sinforoso, dejé la puerta abierta. Entre paréntesis, le ocasiona una incapacidad por 60 días. ¿Qué pasa? Para que un golpe, para que una lesión que usted sufra, usted pueda interponer una acción penal contra esa persona que se la hizo. Esa lesión le debió dejar a usted, o le debió ocasionar, esa es la expresión correcta, le debió ocasionar una incapacidad mínima de 30 días, mínima de 30 días. Esa incapacidad que implica que usted no podía durante ese tiempo realizar sus labores cotidianas, sea en el trabajo, sea en su casa. No podía usted realizar sus labores cotidianas. A lo mejor usted iba a hacer supermercado, llevaba a su hijo o algún familiar a la escuela, al médico. Ya usted no podía hacer eso por el espacio de mínimo 30 días. Aquí, ¿qué tenemos? Que el señor Sinforoso, la lesión que sufrió le dejó una incapacidad por 60 días. 3. Sin consentimiento del dueño entran a un domicilio. 4. El valor
de las prendas que se llevaron es de $25,000. Mire todo lo que arrojó, todos los datos que arrojó su problema. Se enumera, lo tiene que tener tal cual. Primera parte, 2 puntos, enumeración de los datos o hechos. Luego viene la segunda parte y la escribe a sí mismo. Segunda parte, 2 puntos. Y coloca la palabra procedimiento. Y luego que pone procedimiento, abre paréntesis y escribe la palabra preguntas y cierra paréntesis. Y va a tener estas 5 preguntas que las tiene que responder aquí mismo y en orden. Por ejemplo, pregunta 1 dice, ¿qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo? Y usted me va a decir, pero profesora, nosotros no damos el curso de penal especial. Eso es cierto, pero para poder individualizar la pena yo tengo que saber cuál es la figura delictiva que se llevó a cabo para poder fijarme en la punibilidad y poder establecer la penalidad. Entonces, 1, ¿qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo? E inmediatamente abajo, usted va a escribir las figuras delictivas que se llevaron a cabo. ¿Cómo se escriben? Usted tiene que identificar el artículo, pone capítulo, donde estaba ese artículo, el nombre de ese capítulo, luego pone el título donde estaba ese capítulo y entre paréntesis pone el nombre del título. Profesora, esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo? Cada vez que a ustedes le pregunten sobre un delito, no solamente diga el artículo, tiene que decir en qué capítulo está, con el nombre, el título, con el nombre. Pregunta 2. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? Ahí usted va a identificar. Lo escribe de una vez abajo. Yo no sé por qué no siguen estas indicaciones. Yo creo que porque cuando usted lo está escuchando, usted no presta atención. Porque es debajo. Pone pregunta 2 y debajo de la pregunta escribe la respuesta. Pregunta 3. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? Entonces usted tiene que poner autor, 2 puntos, el nombre del personaje que usted ubicó como autor. Si fue autor material o intelectual. Aquí yo no sé, hay algunos académicos que en su cabeza se les ha metido que aquí no se maneja la figura del autor material y autor intelectual. Y yo el primer semestre se lo identifiqué donde estaba. También se le llama autor directo o indirecto, autor mediato o inmediato. Entonces usted los identifica. Y luego, como me dice, ¿qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? Puede ser que no haya autor intelectual y solamente hubo autor material, es decir, autor directo. O que en la misma persona recaigan los 2 tipos de autores. Entonces, usted, en esa pregunta 2, cuando la está respondiendo, allí mismo identifica el autor e identifica los cómplices. Cómplice primario y cómplice secundario, porque dice la pregunta, ¿qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? Identifico el autor e identifico el cómplice material, primario o secundario. Ambos. Bueno, y si no hay cómplice secundario, no ande preguntando, profesora, y si no hay cómplice secundario, pues no lo pone. Profesora, y si no hay cómplice, no lo pone.
Esa no es pregunta de estudiante universitario. Si no hay, no se pone. Voy entonces a mi pregunta 4. ¿Existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? Y lo contesto una vez. Profesora, ¿qué yo pongo ahí? Me preguntan los estudiantes. Dice la pregunta. ¿Existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? ¿Qué me puede afectar a mí los elementos constitutivos del delito? ¿El injusto jurídico o la imputabilidad? ¿El injusto jurídico a través de alguna causa de justificación? Si hay, si está presente en el problema. O si hay una condición que me está demostrando a mí, que me está indicando que el sujeto activo, que los sujetos activos son inimputables o tienen imputabilidad disminuida, entonces yo lo debo poner ahí. Luego, mi pregunta 5, ¿cómo se determina la culpabilidad en el problema? Recuerde que la culpabilidad es el nivel de responsabilidad penal que tiene el individuo. Entonces yo pongo ahí, si esto tengo que poner para la culpabilidad, voy a ver todas las evidencias que hay con respecto a los autores que están evidenciando que ellos son culpables o que él es culpable. Voy a ver qué pasa con los eximentes de culpabilidad. Yo les dije que debían estudiar el tema vinculado a la culpabilidad, repasarlo. Y entonces trato de advertir cualquiera de los aspectos de los eximentes de culpabilidad que hay allí, a ver si esos los encuentro en el problema. ¿Y dónde lo escribo? Aquí mismo, debajo de la pregunta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Luego me voy a la tercera parte y lo escribo así. La gente perezosa que no escribe la respuesta debajo de cada pregunta le va mal en la tercera parte. La tercera parte escribe tercera parte y pone 2 puntos. Y escribe todo esto, síganme con el cursor. Individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Aquí usted va a escribir en forma de prosa las respuestas de todas estas preguntas que ya usted tiene aquí en la segunda parte y las va a complementar. Mire lo que yo escribí. En el problema están presentes las situaciones jurídicas siguientes. Los sujetos activos o agentes del problema son menores de edad. Y su nivel de responsabilidad se determinará en función de la Ley 40 de 1999 y su texto único del 1 de septiembre de 2010. Por consiguiente, debemos advertir a cuál de los 2 grupos etarios pertenece. Y empecé por Calito Alimaña y puse 1. Calito Malamaña, con 15 años de edad, sígame con el cursor, hay gente que no está prestando atención, pertenece al segundo grupo etario y por lo tanto es responsable penalmente. 2. Peleón Buenrostro, con 13 años, pertenece al primer grupo etario y por lo tanto, aunque sea responsable del hecho punible, se le aplica medida de seguridad y sus padres deberán cubrir la responsabilidad civil que se deriva del robo
a las prendas del señor Sinforoso Buenrostro. ¿Usted se acuerda cuando yo le hablé que las penas aquí eran personalísimas? Pero les dije que toda regla tiene excepción, ¿se acuerdan? Y le planteé dos situaciones. Le dije, una, el estigma que sufre la familia. Y dos, les hablé del caso de los menores de edad cuando los padres son solidariamente responsables en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios que tenga que pagarse por los daños en los que incurrió el menor de edad. Seguimos. 3, puse aquí, Chichón Pleque Pleque con 12 años de edad, por pertenecer al primer grupo etario, también será sometido a medidas de seguridad por la lesión ocasionada al señor Sinforoso Buenrostro, que le ocasionó una incapacidad por espacio de 60 días. Y sus padres deberán responder por la responsabilidad civil derivada de este acto ilícito. Y mire cómo le sigo redactando. Esto es redactar en prosa. Tenemos entonces que Calito Malamaña es autor del robo de las prendas, teniendo como cómplices a Chichón Pleque Pleque y Peleón Buenrostro. Sin embargo, Chichón Pleque Pleque fue autor de una lesión personal en perjuicio del señor Sinforoso Buenrostro, y además de portar un arma de fuego sin permiso. Fíjense, aquí no importa si tenía un arma calibre 22 o calibre 38 o si era fusil de asalto. El menor de edad no puede portar ningún tipo de arma de fuego. Tiene que ser mayor de edad. Por otra parte, Peleón Buenrostro solamente actuó como cómplice. En cuanto a la penalidad que se debe imponer, señalamos lo siguiente. Calito Malamaña, con 15 años de edad, además forma parte de la pandilla. Fíjense ustedes, hay otra figura. Los adolescentes malditos, junto con sus compinches, entendiendo el pandillerismo en modalidad agravada como una forma de delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 330, capítulo 8, asociación ilícita, título 9, delitos contra la seguridad colectiva. Libro 2 del Código Penal panameño. ¿Está viendo cómo yo lo pongo aquí? Artículo 330. Estoy hablando de la asociación ilícita. Le pongo primero el artículo. Luego pongo el capítulo, entre paréntesis el nombre del capítulo. Luego pongo el título, entre paréntesis el nombre del título. Libro 2 del Código Penal panameño. Aquí yo solamente puse con una punibilidad que va de 7 a 14 años de prisión. Usted va a escoger la penalidad al final. ¿Por qué? Porque aquí hay concurso de delito. Es probable que haya que sumar la figura, haya que sumar las penas. Habla la ley 40 del 99 sobre el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia y su texto único del 1 de septiembre de 2010, mediante la cual se contempla todas las modificaciones que esta normativa jurídica ha sufrido. Establece que Calito puede ser sometido a una detención provisional como medida cautelar, ya que ha incurrido en el delito de pandillerismo como una forma de asociación ilícita. El artículo 140 del texto legal citado, ¿de cuál? De la ley 40. En sus numerales 4 y 6, sanciones que pueden ir de 3 hasta 6 años. Mire,
aquí usted está planteando, usted está viendo las punibilidades para después usted ponerse a ver cuántas cosas hizo y sumar, porque hay un concurso de delito. En cuanto al menor de edad, chichón pleque pleque, quien cuenta con 12 años de edad, por encontrarse en el primer grupo etario, solamente se le puede aplicar medidas de seguridad. 3. En cuanto al menor de edad, Peleón Buenrostro, fíjese, tiene 13 años de edad, primer grupo etario, medida de seguridad. El artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Penal indica que estas penas están bajo la supervisión de quién, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces yo tendría que ver aquí cuántas figuras delictivas incluyeron, cometieron. Está asociación ilícita. La asociación ilícita en modalidad que de pandilla, es decir, el pandillerismo. Robo agravado. Entraron al domicilio, pero ese robo agravado, junto con el domicilio, aplicamos el principio de absorción y nos queda sola y exclusivamente el robo agravado. Ahora, acuérdense que estas son interpretaciones que hacen los jueces. Los jueces pueden decir, no, hay también violación del domicilio, pero sí se puede poner lo que es el principio. Aquí usted tiene que aplicar todo lo que usted conoce, todo lo que usted sabe de penal general, todo lo que hemos visto de unidad y pluralidad del hecho punible, el delito continuado, los concursos de delito, cuáles son los principios que se aplican, si hay concordancia, si hay concurso de leyes, si hay concurso de delito. Aquí se tendría que sumar las penas. Posesión ilícita de arma de fuego, porque no tiene permiso. Pandillerismo, más esta... ¿Qué otra figura delictiva me dice el problema? Arieli, ¿qué otra figura delictiva dice el problema? Aquí hay varias figuras delictivas. Disculpe, profesora, ¿qué me dijo? Aquí hay varias figuras delictivas. Hay pandillerismo. Hay el delito de lesiones personales. Además de lesiones personales, está el robo agravado. Yo tengo que ver qué hizo cada quien. Todo, y hay violación de domicilio. Entonces, tengo que ver qué hizo cada quien. Vamos a ver qué hizo Calito Alimaña. Calito Alimaña, en la enumeración de los hechos, se llevó las prendas, cometió el robo de prendas. Entró a la casa, formaba parte de la pandilla. 3 figuras delictivas. Yo puedo decir, sumo la penalidad de las 3, concurso de leyes, o digo, voy a aplicar aquí el principio de absorción entre el robo a mano armada y la violación de domicilio, y prevalece robo a mano armada. Entonces, robo a mano armada más pandillerismo, concurso real, sumo las penas con respecto a Calito Malamaña. Ya quedamos que Peleón Buenrostro y Chichón Pleque Pleque, que fue en realidad, fíjese, el que llevaba el arma era Chichón Pleque Pleque, 12 años de edad, no se le puede aplicar pena.
se le aplica medidas de seguridad, pero aquí hay gente conversando, andándose el cabello, viendo para ver dónde se movió la nube. Ahora yo lo quiero ver cuando les voy a preguntar, porque pues anda diciendo por ahí que no le explicaron. Bien. Entonces ustedes van a estructurar el análisis del problema como, profesora, siguiendo las indicaciones al pie de la letra, donde dice primera parte, 2 puntos, enumeración de los datos o hechos. Usted tiene que escribir primera parte, 2 puntos, enumeración de los datos o hechos. Enumerarlo. Es poner 1, 2, 3, 4, 5. No es para hacer ahí un sancocho y un gallo pinto ahí, no. 1, 2, 3, 4, 5. Usted vio aquí, uno de mis datos era 1, 3 menores de edad, eran 3 menores de edad, y puse luego A, el nombre, la edad, y qué fue lo que hizo. B, el nombre, la edad. No hizo nada, no le pongo nada. C, nombre, edad, entre paréntesis, qué fue lo que hizo. Y sigo enumerando. Luego me voy a mi segunda parte y le escribo tal cual. Segunda parte, 2 puntos, así lo escribo. Procedimiento, entre paréntesis, pregunta, tal cual. Escribo la pregunta 1, la respondo inmediatamente. Escribo la pregunta 2, la respondo. Profesora, ¿cuáles preguntas? Estas que están aquí. Eso no varía. Pregunta 3, la escribe y abajo la responde. Y así se va hasta las 5. Luego pasa a la tercera parte y escribe tercera parte, 2 puntos. Individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Y ahí usted va a establecer la penalidad. Tome en cuenta todos los parámetros del artículo 79 del Código Penal. Búsquelos allí en su problema para que usted fundamente su respuesta. Y mire si hay agravante, mire si hay atenuantes, qué es lo que hay allí, si hay concurso de delito, si es un delito continuado, para que usted pueda establecer la penalidad. Vamos a desarrollar de su texto el problema 11. Ese problema 11 le voy a dar 10 minutos y voy a llamar al azar. ¿Estamos claros? Son las 1:13. A las 1:23 le voy a decir suspenda y esto lo vamos a hacer en línea. Cámara abierta. Empezamos. Acuérdense, el problema 11, que está en la página 69, dice lo siguiente. El señor Rollo, de nacionalidad extranjera, abre una página web en la cual indica que es preferible que nadie venga a Panamá por el momento, ya que están matando a la gente en las calles. No hay seguridad, las condiciones de salubridad son escasas y la población panameña no quiere a los extranjeros. Además, los precios de los bienes raíces es más costoso para los extranjeros que para los nacionales. Por último, indica que en Panamá los empresarios tienen que pagar un 50% en coimas y existe mucha discriminación racial y de género. Fíjese, es extranjero, abre una página web que va por toda la internet, por todo el mundo con esa información, y su problema que su expediente no dice que él tiene evidencias de eso. Empiece.
Ahorita. Por favor.
Han pasado de los minutos, les voy a dar 5 más. Y empezamos.
3 minutos. Gracias, Sarita. Bien, empezamos. Hubieron 15 minutos. A ver. Quiero escuchar voluntarios. Yo, profesora. Ortiz. Aló. Oh, eso fue un silencio absoluto. Profesora, tengo que Ajá. resaltarle de que no estoy en mi casa, o sea que no tengo los materiales, pero por lo que pude desarrollar el A mí problema. me parece que ya tú habías empezado a trabajar, ¿verdad que sí, Ariel? Yo creo que Sí, sí. tenía la idea, pero no tengo los materiales aquí, ¿no? Entonces voy a decirle Sí, pues lo pero que he tú habías desarrollado. empezado a trabajar ya eso. A mí me Con da la el 11, impresión ajá. con el 11. Sí. Yo te voy a mandar si es cierto, pero es que yo necesito, siempre es la misma gente que va. Dele, profesora. A ver. Aló. Yo aquí, ¿quién allá? Yo, profesora. Bien, Stacy. No es que no vas a ir, Arieli. No es que no vas a ir, pero vamos a empezar con Stacy y sigues tú. En la primera parte está la enumeración de los datos. A ver, Stacy, no te entiendo, no te entiendo. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, acércate más el microfonito.
Ok, Ajá. ahora sí. En la primera parte está la enumeración de los datos o hechos. El primer dato es que el señor Rollo, que es extranjero, abre una página web. El segundo dato es que en la página web recomienda que no vengan a Panamá. En tercer dato está que él afirma sin evidencia que en Panamá no hay seguridad, hay malas condiciones y que en la población panameña no se quiere extranjeros. En el cuarto dato está que dice que en Panamá hay mucha discriminación y que los empresarios tienen que pagar coimas para invertir aquí en Panamá. Sigo, profesora. Ajá, dale, sigue. Desarróllalo. En la segunda parte está el procedimiento, que son las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo? Aquí está el artículo 194 y 195, que es el capítulo de injurias, capítulo 1, injurias y calumnias, título 4, delitos contra el honor de la persona natural. La segunda pregunta: ¿quién o quiénes realizaron los delitos? Antes de que siga con con la segunda pregunta. Stacy, fíjense. Ustedes están haciendo lo que conocimos en el primer semestre como tipicidad. Y la tipicidad, también lo analizamos, es uno de los elementos constitutivos del delito. Yo tengo que tomar la conducta, lo que ocurrió, y me voy artículo por artículo tratando de encajarla. No es que eso se hace en el derecho penal especial. Debemos aprenderlo desde penal general. Aunque yo trato de entender la postura de Stacy, porque aquí, si usted se va al índice del código, por eso que no se lo tiene que aprender de memoria, pues tiene índice. Y usted ve un delito que habla delitos contra el honor de la persona natural. O sea, Stacy, yo ubico que ella dijo, bueno, están hablando mal de Panamá porque no está, ¿verdad? Ese fue el análisis de ella, están hablando mal de Panamá porque aquí no dicen que el señor tiene evidencia para decir semejante atorrancia. Y no es que esto no pase, hay mucha gente que se pone a hablar así mal de los países. Pero resulta, y por eso vamos a aprovechar esto y pongan todos atención. Resulta que yo tengo que ver primero en qué lugar está el artículo que yo acabo de escoger. Allí, ¿qué artículo tú habías escogido, Stacy? 194 y 195. Bien, ella tomó el 194. Vamos a hacer el ejercicio, sígame, por favor. Ella tomó el 194 y el 195. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos haciendo la tipicidad para hacerla correctamente, yo no solamente me ubico en los artículos, yo veo qué dice mi capítulo. Mi capítulo habla de injuria y calumnia, son dos figuras delictivas y me fijo qué dice el título. Por eso es tan importante fijarnos en el título, capítulo y el artículo. ¿Qué dice mi título? Mi título dice delitos contra el honor de la persona natural. ¿Qué es un Estado? Un Estado, desde el punto de vista teórico, es una persona jurídica. Como es una persona jurídica, entonces ninguno de estos artículos aplica. Profe, sería... Ajá, espérate, Ariana, espérate, que no hay que pegar velocidad, que por eso estamos haciendo el ensayo. Ya yo sé que tú me vas a decir el artículo, pero vamos a aprovechar porque esto que pasó con Stacy, esto es lo normal que pase cuando estamos haciendo por primera vez
análisis de problema. Entonces, los demás presten atención. Usted la primera, usted vaya señalando. Stacy, no importa que uno se equivoque, uno va señalando. Usted puede ir en una página o usted puede hacer eso, irlo haciendo a mano o como usted quiera, y usted va poniendo todo lo que a usted se le ocurre cuando usted va viendo su índice y va, usted primero ve el índice. Claro, al ella ver el índice y ver injuria y calumnia es lo primero que le viene a la mente. Cuando ella va a donde está ubicado ese título, entonces hace una segunda revisión y va analizando así. Persona natural. No, pero sí que no están hablando mal del extranjero. El extranjero está hablando mal de Panamá. Panamá es un estado, un país. No es persona natural, es persona jurídica. Este no puede ser. Y entonces usted sigue. Usted sigue viendo en su índice y nos vamos. ¿A qué título? A ver, ¿qué me ibas a decir tú, Ariadna? ¿Qué me ibas El 14, a decir? profesor. El título 14. A ver. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado sería. Ajá. ¿Qué hay allí que te decía a ti que esa era? Que esa era la tipicidad. ¿Qué artículo, para ver? Profesora, cuando termine Ariadna, me Te doy la palabra. permite, por sí, que yo tengo otro diferente a ley. A ver, Ariadna, dime, ¿qué artículo? Pensé que sería el 425, pero ahorita estoy releyéndolo y Ajá. ya no estoy muy segura. Nos vamos para el 425. Hacemos lo mismo que le dije a Stacy. Ajá, 425, ¿dónde estoy? En el capítulo primero que habla de delitos contra la personalidad internacional del Estado del título 14, perdón. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y leo mi artículo. Léelo, Ariadna. Dice, quien ejecute un acto para someter a la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad de integridad, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Hasta ahí, 20 años de prisión. Ahora dime, ¿qué hay ahí en ese tipo penal que tú dices, oye, ¿tú sabes qué? Este problema puede estar metido aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hubo allí que a ti te llamó la atención para este problema? Dilo sin pena, porque aquí ninguno somos aviondos. Profe, que ya yo mismo me puse a dudar de lo que estaba buscando. No, pero algo te tuvo que llamar la atención. ¿Qué fue lo que te Yo llamó digo la atención? que porque lo hizo con intención de someter a la República, como de dejarla mal, quebrantar su integridad específicamente. Eso fue Fíjense. lo que me llamó la atención. Ajá. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está este capítulo primero? Este capítulo primero está en el título 14 que me habla de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y esta es la personalidad internacional del Estado. Quiere decir que son aquellos actos que me van a afectar mi soberanía, mi independencia como país. Pero el señor, que se llamaba Rollo, claro que está afectando la imagen de un Estado. Estamos claritos. Está hablando mal de un Estado. Estamos claritos porque no tiene pruebas. Sin embargo, no está sometiendo a la República de Panamá a otro Estado, hablando mal de ella. Porque aquí dice, quien ejecuta un acto para someter a la República en todo o en parte, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Eso forma parte de la personalidad jurídica del Estado.
en cuanto a su proyección internacional. Usted no tiene que estar en penal especial para hacer ese análisis. Esto es puro análisis conceptual. Entonces ya yo tengo que ir descartando, ¿no? Ahí a quién se va a someter. Esto, hay pelea de, puede haber problema de guerra, ¿no? Es una persona a título personal que abrió una página web, a lo mejor vino aquí a Panamá y le robaron, o a lo mejor lo patearon, o a lo mejor no lo trataron como él quería, o no le daría la visa. Bueno, aquí en Panamá todo el mundo le dan visa. ¿Qué me ibas a decir, Arielis? ¿Qué tenías tú? Ok, profesora, yo me basé más en lo que era como en sí la acción de la persona, porque como Ajá. sabemos, la situación que él está describiendo no es la que está pasando aquí. Entonces yo me basé más como para condenarlo como por su acción. Me basé más en el título 7, capítulo 5, que habla sobre los delitos de contra la seguridad económica. En el artículo 260. Que dice, Artículo 260. Vamos para allá. quien divulgue Ajá. noticias falsas que ponga en peligro la economía nacional o el crédito público será sancionado con una prisión de 2 a 4 años. Y ciertamente me basé más en la economía nacional porque, como sabemos, el turismo aquí es bastante, ¿me entiendes? Así, es como algo que garantiza nuestra economía. Y si él divulga esta noticia que es falsa, obviamente se va a terminar esa cierta economía de nuestro país. No sé si me explico. Bien, fíjense. ¿Dónde está ese artículo 260? Está en un título séptimo. Ese título séptimo, ¿cómo se denomina? Delitos contra el orden económico. Acuérdense que yo le dije a usted que el título me indica el bien jurídico que se protege. ¿Qué se está protegiendo aquí? El orden económico del Estado. Ahora, además que está dentro de ese título, está en el capítulo 5, que me habla de los delitos contra la seguridad económica. Quiere decir que se está afectando el orden económico, hablando cosas que son falsas, que afecta, ponen en riesgo, daña la seguridad económica de un país. Igualmente también El me turismo basé, es una fuente de ingreso fuerte que ayuda a la economía del país. Ajá. Muy bien. también me basé en la parte donde el señor Rollo habla en la última parte del problema. Es que no tengo el problema copiado, pero él habla sobre el 50%, algo así de la Las economía de los coimas, las extranjeros. coimas. Exacto. Entonces también me basé en eso por parte de la economía. Bien, entonces ya vimos, y si te fijaste, y todos los demás, cómo vamos haciendo ese análisis. Es importante establecer la tipicidad, identificar la figura delictiva. ¿Por qué? Porque sin identificar la figura delictiva no podemos establecer la individualización de la pena. Nosotros necesitamos saber si es cierto quiénes son los responsables, pero los responsables de qué. Tengo primero que ubicar la conducta ilícita. ¿Ve por qué le digo que esto no es de penal especial? No, esto no es de penal especial. Yo, para poder individualizar la pena, yo tengo que, para poder individualizar la pena, yo no solamente tengo que determinar los sujetos, yo tengo que determinar cuál fue la conducta ilícita que se llevó a cabo para poder advertir la punibilidad. Isaac, muy bien, Stacy, Ariadna y Arieli. Muy bien, Arieli. Isaac, continúa, por favor. Aló, yo aquí, ¿quién allá? ¿Te dormiste, Isaac?
No, profe, estoy aquí. Es que lo que pasa es que en el celular, como yo cambié de dispositivo, no tengo los materiales necesarios para Bueno, realizar síguenos aquí con el cuento del problema 11. No, ¿qué estaba hablando Stacy? ¿Qué pregunta era esa? Mal, Isaac, mal, no estaba prestando atención. Continúa, Stacy. El autor, y vamos con la segunda pregunta. Stacy, te tienes que pegar, acercar a la boca el micrófono que tienes ahí de tu audífono. Es que está lloviendo aquí. Bien, la segunda pregunta es que ¿a quiénes realizaron los delitos? El autor es el señor Royo y es un delito directo porque él quería hablar mal de Panamá, quería. La tercera pregunta es ¿qué tipo de ayuda recibieron los A autores? ver, Stacy, bien, ya veo que lo estás trabajando, pero no te escucho bien. Bien, lo estás trabajando. A ver, continúa, Rosario. Rosario, sigue con la segunda pregunta. El 260, Kevin, artículo 260. A ver, sigue, Rosario, segunda pregunta. Rosario, ¿tienes problema con el audio? No se escucha, Rosario. A ver, Palpasori. Continúa con la pregunta 2. Rosario tiene problema con el audio. No llegué hasta esa parte, profesora. Todavía estaba pensando las preguntas. Bueno, la pregunta 2. No llegaste a la pregunta 2. No la tengo escrita. A ver, Ariadna. La pregunta 2 es ¿quiénes realizaron el delito? El autor sería el señor Royo. Ajá. Y ahí voy por la pregunta 3. ¿Qué tipo de ayuda? Él no recibió ningún tipo de ayuda. Bien, Lo hizo sigue. individual. ¿Qué Voy por es cómo se lo que les determina la demoró culpa. tanto? ¿Qué le demoró tanto? A ver, por ejemplo, a ti, Ariadna, A ¿qué te mí en lo demoró? personal me demoró el tipo de figura delictiva. Ahí me demoré bastante tiempo. Bien. Robin, ¿qué te demoró a ti? ¿Por dónde vas? Pues yo busqué hasta la pregunta 5. A ver, ¿qué pusiste Y en la 3? en la número 3, que no recibió ningún tipo de ayuda, sino que él solo hizo el En la delito. 4. La pregunta decía, ¿existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? Y en esa me enredé algo porque no sabía qué poner bien. Acuérdense lo Y que les dije cuando estaba explicando el problema. Les dije, tengo que ver qué me afectan los elementos constitutivos del delito. ¿Qué me afecta la antijuricidad, por ejemplo, si hay causa de justificación? ¿Qué me afecta a mí la imputabilidad? ¿Hay causa de justificación? Robin, no hay. ¿cómo es la imputabilidad de ese agente? Robin, ¿es imputable, es inimputable o tiene imputabilidad disminuida? Yo creo que sí es imputable, ¿Por qué? porque está se puede decir que está como que denigrando un país con hechos que realmente ¿Y qué no se pasa si sabe yo si soy son loca válidos. y me pongo a hablar aquí mal de Corea del Norte y estoy mal de la cabeza? Y se Bueno, me ya eso ocurre hablar mal de Corea del Norte, nada menos que haya el hombre de Pyongyang que viene y nos echa aquí un fusil. bueno,
Bueno, ya en ese caso sería diferente. La respuesta es facilita, profesora. En el problema no se señala nada con respecto a inimputabilidad del señor Royo Royo. Así que presumimos que el señor Royo Royo es imputable. Y me voy a mi artículo del código, muchachos. A ver. Profesora, disculpe, es mí me imputable gusta el porque la documento. figura delictiva de él sale tipificada en el Código Penal. ¿Ah? Es imputable porque la figura delictiva que él cometió sale tipificada en el Código Penal. No, eso no tiene nada que ver. Profe, una La consulta. imputabilidad, espérate, Ariel, espérate, María, déjame aclararle esto a Robin y a todos los demás. Sí, es que no entendía, profesora. A ver, la imputabilidad no depende de la tipicidad. Ese es un elemento aparte. Yo me voy al artículo 35 del Código Penal. Tienen que abrir los códigos. Mire, el artículo 35 del Código Penal. ¿Dónde está mi artículo 35? Un capítulo quinto que habla de la imputabilidad. ¿Y ese capítulo quinto a qué pertenece? Al título tercero, perdón, al título segundo, que me dice hechos punibles y personas penalmente responsables. Entonces, miren lo que dice el artículo 35. ¿Lo tienes ahí, Robin? El 35. Dígame, profesora. ¿Tiene el artículo 35 ahí? Dejo buscarlo. No, ese artículo ya cuando yo dije lo tienen, ya tenían que tenerlo ahí, no empezaron a buscar. Mire, el 35 dice lo siguiente: para que un procesado sea declarado culpable por un hecho previsto como punible en la ley, es necesario que sea imputable. Y abajo dice, se presume la imputabilidad del procesado. Entonces usted contesta, profesora, en el problema no hay ninguna evidencia que diga que el señor Royo Royo es inimputable o que actuó con imputabilidad disminuida. Y existe y me fundamento o me baso legalmente en el artículo 35 del libro primero del Código Penal, título segundo, que me dice, y entonces te dice lo que indica el artículo y aquí abajo se presume la imputabilidad del procesado. Me estoy explicando, muchachos. ¿Qué me iba a decir, Ariadna? Al momento de fundamentar, profesora, se desglosa ahí mismo en la pregunta. Luego de eso. Todo lo ponen en la respuesta de la pregunta para que le sea más fácil cuando va a estructurar la respuesta. Porque usted la respuesta va a ser como una especie de composición. Lo va a escribir en prosa. ¿Usted Profesora. se acuerda cuando la maestra, la profesora en secundaria, en primaria le decía, cuando uno llegaba de las vacaciones, que le decían, haga una composición de sus vacaciones? Y usted empezaba ahí a escribir que fui donde mi abuela, que fui a Disney World, qué sé yo qué. Y usted escribía varios párrafos, ¿se acuerda? Esa es la técnica de prosa, escribir en prosa, hacer una composición. Para que usted pueda hacer eso, usted tiene que responder cada una de esas preguntas que yo les puse ahí, porque esas son las básicas. Ese, si falta, ¿cómo yo me doy cuenta que no están los elementos básicos ahí? La antijuricidad, la imputabilidad. Puede darse el caso que no sea figura delictiva. Usted se ha ido supuestamente artículo por artículo viendo a ver si hay tipicidad. Y el siguiente, usted va a revisar si existe algún eximente de culpabilidad. Usted no advierte eximente de culpabilidad, entonces se presume que todas las evidencias corroboran que el señor Royo Royo realizó la conducta ilícita. A ver, Isa, ¿qué me ibas a preguntar?
Sí, sí, profe, yo le iba a preguntar si una persona es imputable cuando no está como que no tiene como que todas sus capacidades, o sea, como que no está consciente de lo que está haciendo. Ahí se considera como una persona imputable. Inimputable. Imputable Inimputable, es ok. la persona que al momento de cometer el hecho punible está en pleno uso y control de sus facultades mentales. Entiende que lo que tiene en la mano no es una pluma, sino un arma de fuego. Si yo la disparo, te mato. Entiendo lo que implica el comportamiento que yo estoy llevando a cabo en el momento. Y la imputación objetiva a eso le añade que yo advierto el riesgo jurídico que implica mi conducta. Asumo ese riesgo jurídico. Lo asumo. Y me preparo para responder como los demás esperan que yo responda. ¿Cómo es así, profesora? Primero, que no realice el acto ilícito. Segundo, que si ya lo llevo a cabo, me puedo arrepentir. Usted atropelló a la persona, no le pase varias veces la rueda encima de la cabeza. Llama a la policía, llama a la ambulancia, espera allí. ¿Sí? Profe, entonces al momento en que se considera imputable, ya se considera que actuó con dolo y se le puede determinar la culpabilidad. Bueno, sí, sí. Y aquí yo tengo que ver el tipo, acuérdese que vimos en el primer semestre que en el tipo penal nuestro código tiene un enfoque mixto, causalista y finalista, con mayor énfasis al finalismo. Y me indica que mi tipo penal es el que me va a decir si se actuó con dolo o con culpa. Y esta es una figura delictiva que implica el dolo. Quiere decir que él actuó de manera dolosa. La culpabilidad, una persona irresponsable también se actúa sin intención. Bien, jóvenes. Sigamos. A ver. Miren, muchachos. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Uno, usted tiene que organizar toda esa información teórica que tiene en la cabeza y aplicarla al análisis del problema. ¿Perdón? Un momentito, que no sé qué corredera hay aquí. Un momento. Discúlpeme, pero es que mi mamá, yo les he comentado que ella es octogenaria. Entonces ella anda con su salud así, va como la procesión de Portobelo, como los porfiaditos.
y hubo un problema con una medicina, pero bueno, ya lo solucionamos. Discúlpeme, por eso es que puse en silencio, no era que yo estaba echando chiste aquí, cuento. Bien, entonces fíjense, ustedes están organizando esa información teórica en su cabeza y la está aplicando por primera vez a los problemas. Eso es normal que a usted se le dificulte y que usted se demore. Pero me da la impresión que ahora que usted le está metiendo la mano a los problemas, salvo excepciones. Bueno, no importa. Lo importante es que ya lo está haciendo. ¿Qué es aquí fundamental, muchachos? Enumeración de los hechos. Usted responda a las preguntas. Ya les dije qué tiene que ver con cada pregunta. Cuando usted va a ver los elementos constitutivos del delito, ¿por qué eso es importante? Por una pregunta que había hecho Ariel. Y bueno, profesor, es porque eso me indica que si hay delito o no. Yo voy a saber si hay delito o no hay delito si están presentes los 6 elementos constitutivos del delito. Si no están presentes los 6 elementos constitutivos del delito, fin de la conversación. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay delito o hay delito y no hay responsabilidad penal. Si hay delito y no hay responsabilidad penal, puede ser que lo que está afectado es la imputabilidad. Y la persona es inimputable en su totalidad y se le va a aplicar una medida de seguridad. Si la persona tiene una imputabilidad disminuida, yo tendré que analizar cuál fue la causa, cuál fue la naturaleza de esa inimputabilidad. Ah, es que ella sigue un tratamiento y no se tomó el medicamento ese día. 2, fue un miedo muy grande que sintió, porque ella escuchó que abrieron las ventanas, abrieron las verjas de la ventana, escuchó cuando pusieron el gato y se reventó. Ella le dio tanto pánico que tomó el bate y con todas sus fuerzas le dio al maleante, salió corriendo de la habitación y cuando agarró a ese hombre, lo agarró a batazo con una fuerza que nadie se explica y falleció. No es que hubo un terremoto, hubo un temblor. Y al salir ella corriendo, empujó a la persona porque ella quería salir corriendo porque sentía que su vida estaba en peligro. Y al empujar a la persona, esta se cayó y se murió. ¿Me estoy explicando? O la persona estaba bajo los efectos de algún alcohol estupefaciente. Hay que ver qué motivó esa ingesta, esa embriaguez, producto de el alcohol o que inhaló cocaína. Cuando yo le digo la naturaleza es el por qué. ¿Por qué lo hizo? Para darse valor y luego cometer el delito es imputable. Ah, no. Lo que sucede es que fue una fiesta con sus amigas. Y en esa fiesta con sus amigas le dijeron, ah, no, para que tú estés en onda y para que tú estés a la moda, tienes que inhalar cocaína y hacerte un tatuaje. Y aquí cada uno le va a hacer una marca al tatuaje. Y todos se tienen que poner un sol con unos rayos. Inhala cocaína. Cuando le tocó a ella hacerle uno de los rayos al sol, producto del que ya estaba mareada, el aparato con el que estaba haciendo el sol, aquí en el pecho le atraviesa el corazón a la persona.
Ve, ella no fue con la intención de que iba a matar a un individuo allí, a una amiga allí. No es que pertenece a una pandilla y tenía que, la aceptación, el bautizo para entrar a la pandilla tenía que matar al mejor amigo. ¿Cómo voy a matar a mi mejor amigo? Drogándome para no reconocer a nadie. ¿Ve? Por eso yo les mandé a ustedes a que leyeran los temas específicos. ¿Se acuerda? Culpabilidad, causa de justificación, ¿usted recuerda? Individualización de la pena, para que usted refrescara, y la responsabilidad del menor de edad. Entonces, jóvenes, tiene que estudiar eso. Apóyese con su diccionario para que usted vaya resolviendo los problemas. Hicimos aquí un ensayo. Ya les expliqué el modelo de análisis. No solo está en su material didáctico, sino que lo tiene en su libro. Lo tiene que seguir tal cual como está allí, paso por paso. ¿Qué le sugiero? Ahora que usted está, sobre todo los que están por primera vez, ya los que vienen del segundo semestre ya tienen un poquito más de cancha. No le pregunte a ningún compañero que escribió, porque entonces le empieza a usted la locura de que yo no tengo eso y por qué. No, usted va a sustentar lo que tiene y por qué lo tiene. ¿Qué es lo que le va a garantizar a usted su buena calificación? No es que la respuesta la tenga buena. Es que usted tenga una fundamentación lógica de lo que usted respondió. Si usted me responde, bueno, es que yo no sabía y se me ocurrió poner eso, claro que se lo pongo mal. Pero, por ejemplo, con Stacy, profesora, si yo usted estuviera evaluando, ¿eso me lo pondría mal o no? Porque yo le haría la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te condujo a pensar que esa era la figura delictiva? Explícame. Y si yo veo que ella, eso no lo puso al azar, sino que dentro de ella había un análisis que ella había realizado, aun cuando esa figura delictiva no sea la correcta, yo se lo pondría bueno y le hago aquí la explicación, porque yo voy a hacer la explicación de la figura delictiva. La figura delictiva correcta. Me expliqué. Pero si ella me dice, no sé, a mí se me ocurrió, ahí se la voy a poner malo. Y de igual manera, si ella, el estudiante me dice la figura correcta, y cuando yo le pregunte por qué usted llegó a esa conclusión, me dice, se me ocurrió, le pongo 0 puntos. O sea, es la fundamentación de su análisis. Que me lo fundamente con artículos del código, con la teoría, porque aquí estamos repasando también la teoría. Aquí hay problemas que tienen agravantes. Entonces usted tendría que hacer, siempre va a tener que hacer operación matemática. ¿En qué sentido, profesora? En que usted tiene que decir si va a aplicar la pena mínima o la pena máxima. ¿Me estoy explicando? A eso me refiero. Rebobino el cassette, porque después dice, pero es que usted dijo que solo la regla de 3, sí, pero me estoy refiriendo a que en la individualización de la pena, usted va a tener que señalar la penalidad a los sujetos activos y a los cómplices. Yo solo quiero escuchar. Y la individualización de la pena tiene que tomar en cuenta el artículo 79 del Código Penal y estructúrelo tomando en cuenta todos esos aspectos. Busque. Ahí en su material didáctico está la individualización de la pena. Tiene videos y dimos la clase. Quiere decir que usted tiene todo el material. Voy a hacer preguntas teóricas también de todos los temas que les dije. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Necesito que esto no se lo haya... Dime, Robin. Creo que unos compañeros le hicieron una pregunta al chat de... A mí, a ver.
En la tercera parte es la individualización de la pena. Rollo es responsable, entonces usted tiene que poner el señor Rollo es responsable de la calidad de autor del delito contra la seguridad económica. En atención a los lineamientos del artículo fulano, capítulo, sultano, título, perencejo. Y mire a ver si hay agravante. Hay agravante, utilizó, imagínese usted, el internet. Eso va por todo el mundo, entonces busque si hay agravante. Si no tiene, la figura delictiva no las tiene, váyase a la ley, al libro primero del Código Penal. ¿Sí? Profe, yo tenía una consulta rapidita. A ver, dime. Habíamos colocado en el caso de, se me fue o sea, del autor directo e indirecto. O sea, habíamos colocado de que solamente existía un solo autor, el señor Rollo Claro, Rollo. todo coincidía en él y él actuó solo. O sea, yo estuve haciendo el análisis y, digamos, en caso de que, en este caso, él actúa a través de una página web. Entonces, él para dar a conocer su página web debió haber tenido personas que estuvieron compartiendo su información en diversas plataformas o redes sociales. Entonces, no sé si podríamos catalogar como autores indirectos a estas personas. Mire, esa pregunta que hace Kevin es buena. Y le voy a explicar por qué. Es cierto. Puede ser que alguien le diseñó la página, la compartió, a lo mejor en un YouTube o en canal de YouTube la compartieron. Todo eso es posible. Pero yo solamente tengo que actuar en base a lo que dice mi problema. Mi problema viene a representar mi expediente. En el expediente no se habla de cómplice. En el expediente no se dice nada sobre alguien que le diseñó la página. Entonces debemos entender que con el hecho de que él abrió el sitio web, abrió la página web, quiere decir que él mismo la diseñó, la montó, colgó la información. Usted se tiene que basar exclusivamente en lo que dice su expediente. ¿Qué es el expediente? Es el problema. En la información del problema. Y usted se va, por ejemplo, en ese mismo artículo, usted ubicó el 260 y usted mira para ver si hay algún artículo en ese 260 que incluye si esa información viaja a través de la web. Si no incluye una agravante específica, usted se va al libro primero. Y en el libro primero, usted se va a las agravantes. Y esas circunstancias agravantes están en el artículo 88. Agravantes comunes. Y usted va analizando allí si hay algo que habla de utilizar los medios de comunicación. Usted busca todo lo que habla en los agravantes, si hay allí algo que hable sobre los medios de comunicación. Todo eso usted lo tiene que ir haciendo. Porque usted tiene que establecer la penalidad. Todo. Profesor, una pregunta, y en este no programa, dice. como una consulta, pues, en este programa no entraría como la figura de la estafa. No, porque no, él no se está aprovechando económicamente. Aquí esto no tiene que ver con la estafa, porque él no fue estafado. A él no lo engañó nadie. Él se puso, nosotros supusimos. Pero el problema es claro. El señor de nacionalidad extranjera abre una página web y empieza a escribir locura.
Se tiene que actuar en base a lo que dice el expediente. El expediente, pero profesora, ¿qué expediente? El problema. El problema. Para decir la conducta ilícita, pero profesora, no puede ser. No, tengo que fijarme en los elementos de la conducta que realizó el agente para yo tratarlos de enmarcar. Yo no le puedo añadir ni le puedo quitar. Porque entonces yo estaría violentando los principios del derecho penal, principio de legalidad. Estoy poniendo cosas que no señala la ley. ¿Otra pregunta? A ver. Bien, muchachos. Sugerencia. No se ponga a hacer los problemas el lunes en la noche. No les va a alcanzar el tiempo. Y usted no sabe qué número yo le voy a decir. Venga preparado con los 11 primeros problemas. Es decir, los 11 primeros problemas no desde el 1. Acuérdense, quedamos en el 2, en el problema 11. A ese 11 súmele 11 más, quiere decir que usted tiene que traer desde el problema 11 hasta el problema 22. Y después le tendrá que incorporar 10 problemas más. ¿Me expliqué? Mire desde cuándo les mandé a hacer los problemas. Usted no sabe cuál yo le voy a pedir. Venga con los 11 desde el problema 11 al problema 22. Y empiécelos desde ya, porque ya ve que esto demora. Muy bien. Si no hay preguntas, ya son las 2:22. Acuérdense que esto yo se lo voy a subir ahorita, inmediatamente. Terminando aquí, se lo voy a subir de una vez. ¿Ok? Espero que estén todos claros. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos, profesora. Hasta luego.